Estás escuchando Políticamente Incorrectos, ja, chúpenla. La economía mundial entrará sin lugar a dudas en la peor recesión desde la crisis financiera del primer semestre de este año, pero la recuperación en los meses posteriores no está asegurada, según Bloomberg Economics. En un informe publicado el lunes, el economista Tom Orlik dijo que mucho tiene que ir bien para que el crecimiento mundial se recupere tras la severa contracción en la primera mitad de la pandemia del coronavirus. Por ahora, anticipa una disminución del 0.2% del PIB para todo el año 2021. La estabilización en la segunda mitad depende de manera crítica de la capacidad de los países para controlar el virus y proporcionar un estímulo suficiente a fin de compensar las pérdidas de ingresos y la capacidad que estos países tengan para vacunar a su población. Entre otras proyecciones, Orlik anticipa que en Estados Unidos se contraerá la economía un 0.5% el último trimestre del 2020, mientras que la zona euro caerá un 2%. La economía china se expandirá un 1.4% a finales del 2020, mientras que el resto del mundo podría contraerse un 11% si la pandemia sigue avanzando. Son cifras abismales y el ritmo de deterioro de expectativas es impresionante, dijo Orlik, pero aún así es importante tener en cuenta que los contrastes con la crisis financiera asiática, la gran crisis financiera que sucedió en Estados Unidos en el 2008 y la crisis europea son completamente distintos. Los desequilibrios económicos que estos países sufren son subyacentes. Esto significa que hay esperanzas de que el crecimiento pueda volver a encauzarse rápidamente cuando termine la pandemia. Para evitar un receso más prolongado, Orlik dijo que los bancos centrales deben ser más enérgicos con las medidas de estímulo fiscales y las medidas para salvaguardar a sus cuentavientes. Las empresas estadounidenses están en crisis, sin ningún orden en particular y con diversos grados de urgencia. Esta es una lista de las compañías que recientemente han declarado que están bajo un intenso estrés o bancarrota debido a los cierres por coronavirus. Dentro de los conglomerados masivos tenemos a los parques de Disney, los cuales están cerrados y sus películas no están en los cines, sus cruceros tampoco están en el mar, y la compañía comunicó el martes que sus ganancias cayeron un 91% en el primer trimestre del 2020. También indicó que su parque en Shanghái volverá a abrir pronto. Mientras que las compañías de ropa como J.Crew y la tienda Gap están quebrando y sin dinero debido a los cierres. Minoristas como JCPenney, Neiman Marcus y Sears también se han declarado en bancarrota, al igual que la compañía de alimentos Tyson tiene problemas dentro de sus plantas empacadoras debido a este virus. Mientras que por parte de las empresas fitness, Gold's Gym se declaró en bancarrota y de las aerolíneas extranjeras, Lufthansa está perdiendo $1 millón por hora. Mientras que las aerolíneas estadounidenses como United dice que los empleados deberían considerar un retiro voluntario y también despedir a un tercio del personal administrativo si es que quieren que la empresa continúe con sus operaciones. Al igual que Boeing, que es una empresa que ya tenía operaciones e inconvenientes con el 737 MAX, reducirá su plantilla laboral a 16,000 personas menos. Mientras que las líneas de cruceros como Norwegian Cruise señalaron que en un documento del gobierno podrían cerrar el negocio definitivamente. Mientras que Airbnb, Marriott y Hilton tienen empleados en licencia no remunerada debido a estos cierres de la pandemia. Mientras que por parte de las arrendadoras de autos, Hertz recibió un salvavidas de emergencia por parte de los prestamistas. Las compañías de automóviles también están teniendo dificultades, como Ford le dijo a los inversores que perderá más de 5,000 millones el próximo trimestre. Esto debido a la reducción de la economía y la falta de poder de compra de las personas. Compañías petroleras también están al riesgo de cierre debido a la baja en el consumo de este hidrocarburo. ¿Qué pasa con la bancarrota? Bueno, en algunos casos la pandemia del coronavirus está llevando a las empresas al borde de la bancarrota y por eso solo porque una empresa se declara en bancarrota no significa que dejará de existir, sino que está en un periodo de reestructuración. En Estados Unidos tienen algo que se llama el capítulo 11 y las compañías pueden declararse en capítulo 11 cuando se utiliza la bancarrota para deshacerse de deudas y otro tipo de obligaciones, incluido el dinero que deben a los proveedores. Esto es muy importante
pues es como si el gobierno les diera un permiso de eximir sus deudas fiscales para poder concretar las otras deudas que tienen con tanto sus empleados como proveedores. También pueden usarlo para anular contratos que ya no pueden pagar o incluidos acuerdos laborales que ya no pueden seguir siendo atendidos, arrendamientos de propiedades que deben ser cancelados, al igual de que pueden cerrar ubicaciones o unidades de la empresa que no se puedan salvar debido a la crisis. Muchas empresas que se declaran en quiebra continúan siendo rentables. General Motors ha tenido sus años más rentables desde su quiebra en 2009, que lo tuvo que ayudar el gobierno de Barack Obama. Pero muchas otras compañías que se declaran en bancarrota con la intención de permanecer en el negocio no consiguen la misma aprobación de la corte, de sus planes de recuperación y terminan cerrando. E incluso algunas empresas pueden salir de la bancarrota y se ven obligadas a presentar nuevamente la demanda en el futuro y eventualmente una quiebra definitiva. ¿Dónde está la carne? Las empresas de alimentos están teniendo un tipo diferente de problemas, ya que ellas no se tienen que declarar en bancarrota por falta de liquidez o por falta de producto, sino que hay una pandemia dentro de sus mismas plantas y las plantas estadounidenses de carne son básicamente 5. Este número es muy difícil de modificar y es por eso que cuando cierra una de estas plantas tienen grandes problemas dentro de la cadena de producción y suministro. Es por eso que todas las empresas que no tenían reservas o no alcanzaron a ahorrar lo suficiente son las que están siendo más afectadas por el coronavirus. Sin embargo, no se trata de ser grande o pequeño, de llevar mucho tiempo o ser nuevo en el mercado. Los efectos de la pandemia han sido desastrosos para todos los empresarios en el mundo entero. Ya desde que muchos anuncian que si llega la vacuna o para cuándo es el tiempo donde termina la pandemia, mientras que los mercados siguen siendo disrumpidos por ese virus. Empresas que tienen una larga trayectoria en el mercado, que han generado miles de empleos y grandes ganancias, se declaran en bancarrota por falta de liquidez debido a la crisis que está atravesando el mundo. Es por eso que la pandemia del COVID-19 ha sido denominada como el apocalipsis de los comercios minoristas, ya que más de 9.300 tiendas en todo Estados Unidos han realizado el cierre y se pronostica que para 2021 más de 5.800 grandes tiendas lo hagan. El problema de esto es que se concentran las compras en pequeños mercados como lo es Amazon y otros mercados en línea, los cuales están llevando la gran tajada del mercado que se ha cerrado gracias a las restricciones. Sin embargo, la pandemia ha sido el jinete más destructor de este apocalipsis. Durante años, las principales tiendas cambiaron de manos a través de las adquisiciones de su participación mayorista, que crearon deudas económicas, mientras que los consumidores pasaban de comprar en los centros comerciales a comprar en línea. El cierre masivo de 2020 solamente empujó a estas tiendas que ya iban a cerrar de todas maneras debido a la falta de compras, porque todo el mercado había migrado en línea. Entonces, la suma de estos factores es lo que ha afectado tanto a estas empresas. Aunado a esto, los últimos meses han traído un desfile de quiebras encabezadas por los históricos grandes almacenes de tiendas de ropa, que han sido dignas de los titulares de los últimos encabezados en las noticias. Esto del capítulo 11 simplemente es un cambio que genera en las empresas las últimas patadas de ahogado antes de desaparecer. Es por ello que hay que proteger a dichas empresas que se encuentran en capítulo 11, ya que podrían en los siguientes meses dejar de existir y dejar un vacío en el mercado. Mientras tanto, aquí en México, los focos rojos sobre incumplimiento corporativo se encendieron luego de que se le retirara la licencia de operación al grupo financiero FAMSA y que también Aeroméxico tuviera que acoger una reestructura bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos. Las preguntas evidentes ante la coyuntura y las noticias sobre algunos incumplimientos corporativos son: ¿se avecinan quiebras de empresas mexicanas? ¿Qué tan alto es el riesgo? ¿Quién sigue dentro de México? Para entender mejor el flujo informativo que ha surgido sobre las empresas con problemas de solvencia, hay que remitirse a los problemas que están sucediendo dentro de la pandemia actual. Diversas alertas se han encendido sobre la liquidez y solvencia de los corporativos en medio de la pandemia por este coronavirus, con una contracción al doble dígito esperada al cierre del 2020, y los primeros focos los iniciaron en mayo, cuando Moody's calculó una expectativa de riesgo de 6.5 a 10% para América Latina. En su reporte sobre escenarios de incumplimiento corporativo, la calificadora advierte que el país tiene factores serios contra la economía, como la inversión física
que en mayo acumulaba 7 trimestres consecutivos a la baja, y la falta de confianza dentro del sector empresarial ante las medidas poco ortodoxas del gobierno y la caída dentro del consumo. Así que una ola de quiebras es lo único que nos queda por esperar. Hay sectores que claramente estuvieron afectados en su operación durante la pandemia, como es el caso del turismo, que en México es un gran sector, o la manufactura, que también es un enorme sector aquí en México. Así que estamos dentro de la misma situación que los gringos, simplemente que el panorama es mucho peor. Este video no olvides dejar tu manita arriba, suscribirte, darle a la campanita de notificaciones y dejar un comentario en la caja de comentarios sobre cualquier tema que te gustaría que toquemos en el futuro. Estás escuchando Políticamente Incorrectos, de todo. Te habla el doctor, nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar Políticamente Incorrectos Podcast. Si fuiste ofendido por algo, chúpenla.